Creado en 2014 por el desarrollador de videojuegos independiente Scott Cawthon y propulsado hacia la fama por la innovadora premisa que el mismo título traía en su momento, Five Nights at Freddy's se ha convertido en una franquicia multimillonaria a nivel mundial. Y como no, ha recolectado bastantes temas y curiosidades en el proceso. Bienvenidos a la apertura de Antártida, y qué mejor manera de hacerlo que con un super iceberg definitivo de Five Nights at Freddy's. Cada vez le ponen más cuantificadores, así casi le pongo el super mega hiper ultra iceberg definitivo brutal. En fin, tú no te vas a ir de aquí sin al menos una sola cosa que no hayas conocido antes. Este iceberg de FNAF contiene una recopilación de datos conocidos, poco conocidos, curiosidades y un montón de cosas que se ven dentro de los juegos de FNAF y de la comunidad. Este mismo va a contar con una gran cantidad de información y tiene algunos temas polémicos no aptos para todo público en sus últimos niveles, así que se recomienda un poco de discreción al final. Sin más que decir, empecemos. Sorpresivamente, o más bien para sorpresa de nadie, FNAF, a pesar de su naturaleza, es un juego que no se ha mantenido exento de microtransacciones. Preguntarle a alguien acerca de microtransacciones dentro de la franquicia muy posiblemente hará que te hablen de los micropagos incluidos en el ya difunto Special Delivery, en el cual por cierta cantidad de dinero podías recibir monedas canjeables y cajas que tenían la posibilidad de incluirte skins o CPUs para tus animatrónicos, dejando básicamente un sistema de loot boxes en Special Delivery. Sin embargo, no es la primera vez que vemos este tipo de sistema dentro de la franquicia, porque incluso remontándonos al mismísimo FNAF 1, en su versión antigua para móvil, podíamos encontrar un menú a modo de tienda que te dejaba comprar por $1 un render en baja calidad de un peluche de los animatrónicos para mostrarlos en tu oficina, además de la inclusión del modo trampas que podías comprar por $5. Y hablando de la inclusión del modo de cheats, el cual fue apodado como el Survival Kit luego de su remaster, este mismo podía ser comprado por $5, como les acabo de decir. Este te permite activar funciones como energía ilimitada, noches rápidas y la más llamativa, un radar que te avisa en dónde estaba cada animatrónico. Cosa rara porque la versión de Nintendo Switch tiene desbloqueado el Survival Kit sin la necesidad de comprarlos. Por otra parte, en los primeros dos juegos de FNAF, ¿a quién engaño? Tú ya sabes a qué me voy a referir. Presionando CD y más en tu teclado, las noches se adelantan al instante, además de que si presionas CD1 o CD2 en el menú principal, desbloquearás las noches extra y la Custom Night, así de que pones pene pene escroto pene. Desde 2015, gran parte de la comunidad estuvo mucho, pero mucho tiempo esperando la adaptación a la pantalla grande de su videojuego favorito. Y así fue como se le dio la licencia a Warner Brothers para crear la FNAF película. Sin embargo, muchísimas cosas fueron cuesta abajo mientras la película estaba intentando ser concebida. Desde ese entonces la película fue embajada con varios retrasos, sin una pronunciación oficial por parte de Gil Kenan, que en ese entonces era el director, y un declive en avances hasta que finalmente fue cancelada sin decirle nada a nadie. Mucho tiempo después y muchos años luego de lo sucedido tuvimos su regreso, gracias a su segundo auge por los memes del hombre morado y la salida de Security Breach. Esto haría que FNAF tuviera un segundo pico de popularidad y el más grande hasta ahora, llamando también la atención de Blumhouse, quien por la mano de Jason Blum lograrían llegar a un acuerdo con Scott y con Jim Henson's Creature Shop para crear los animatrónicos y finalmente entregarnos una adaptación de FNAF a la pantalla grande, y con la promesa de hecho ser una trilogía, justo como los primeros juegos. Cine. Había algo mágico en esa época de inicios de octubre del 2023 en el que todo era sobre la película de FNAF saliendo y robándose los carteles del cine. Ay, vandalismo, qué buenos tiempos. Dentro de los animatrónicos están los endoesqueletos, todos saben eso, y estos mismos llegan a actuar como sus propios personajes durante breves apariciones a lo largo de toda la franquicia, mostrándonos en FNAF 1 cómo uno de estos descansaba en partes y servicios, además de darnos a entender de que estos se encuentran dentro de cada animatrónico, y en FNAF 2 como un easter egg en un par de cámaras. Estos mismos también aparecen en otros lugares como juegos troll, spin-offs, en FNAF World e incluso dentro del roster planeado para la Custom Night en su versión Adventure. Tanto que hasta incluso una parte de Security Breach se trata de sobrevivir a una oleada de estos que tienen las mismas mecánicas que los Weeping Angel, así que pueden darse una idea de lo icónicos y constantes que pueden llegar a ser a lo largo de la franquicia. Si tienen los juegos comprados, se habrán dado cuenta de que los juegos de FNAF en Steam no tienen logros. De hecho, tampoco en sus versiones de teléfono, según sé. Pero tienen su propio port para PlayStation. Y si se han dado cuenta, es un requerimiento que tu juego tenga logros si planeas publicarlo en la tienda de PlayStation. Aunque estos mismos ports en su versión de Xbox también tienen los mismos logros, así que eso. Yendo desde completar las noches, mantener a Foxy o a Freddy sin correr o reír respectivamente, morir o de plano completar la noche 20-20-20-20. Pene, pene, escro. Esto mismo sucede con los demás juegos hasta finalmente llegar a la era de Steelwool, en el que finalmente los logros llegan a la versión de estos juegos para PC.
Cada versión de los primeros juegos de FNAF tiene su propia versión demo, en la que se cubren las primeras noches para presentarnos las mecánicas básicas. Sorpresivamente, muchas personas no saben que existen en ciertos juegos renders, si se les puede llamar de esa forma, de los animatrónicos que solo se ven durante una pantalla en específico, la pantalla del fin de la demo. Estos básicamente son una manera de decirnos, hey papito, cómprate el juego, pero es bueno tenerlas porque nos dan al menos un vistazo extra a los modelos que usualmente no podemos ver bien durante el juego. Ya conocen a este sujeto. Golden Freddy es un easter egg colocado en principio para asustar aleatoriamente en FNAF 1, bajo el nombre original de Yellow Bear. Este mismo sería producto de muchas teorías por parte de la comunidad, haciéndolo ver como un personaje demasiado misterioso y siendo alguien con habilidades sobrenaturales. Mismo hype se mantendría a lo largo de la franquicia para hacer su aparición varias veces como personaje recurrente. Sus apariciones están en toda la saga, de FNAF 1, 2, 4 de cierta forma, en la FNAF UCN, FNAF World y en varios medios más, volviéndose uno de los animatrónicos más queridos de la comunidad y siendo el primer recolor de la franquicia. Golden Freddy, I hope nothing bad happens to you. What do you want? I always come back. Las Rare Screen, o pantallas raras, son eventos aleatorios que suceden con una baja probabilidad dentro de Five Nights at Freddy's. Por ejemplo, hay una posibilidad de 1 en 1000 en obtener una pantalla de Bonnie sin ojos en el momento en el que inicias un juego, además de otras tantas pantallas que funcionan a modo de easter egg, como las Rare Screen de FNAF 2 que contienen a Toy Bonnie, a Foxy y a Freddy. Desde hace mucho tiempo se ha tenido la teoría de que Puppet era un animatrónico distinto al resto. Esto mismo podría haber nacido del minijuego Give Gift, Give Life, en el que podemos ver que es quien otorga vida a los animatrónicos. Y de hecho, esto mismo dio pie a teorías algo más descabelladas que veremos más adelante. Pero en teoría, sí, Puppet, según se teoriza, fue quien dirigió las almas de los niños a los recipientes en los que fueron colocados. The Living Tombstone es el nombre del dúo musical conformado por Sam Haft y Geoff Landau. El nombre de Living Tombstone significa el tostón viviente. Este grupo desde un principio empezó creando canciones acerca de diversas comunidades dentro de internet, como lo pueden ser los bronies. Y en cierto momento hicieron esta canción de aquí, Five Nights at Freddy's Song, y esta misma se volvió increíblemente reconocida dentro de la comunidad, siendo básicamente el himno del fandom, llegando a las 400 millones de vistas en YouTube e incluso haciendo una aparición en los créditos de la película de FNAF. A pesar de que ya no se hace, era costumbre de que tras cada lanzamiento y previo al siguiente juego, Scott hiciera un juego completo a modo de trampa con la excusa de que habían sido hackeados o de que era una demo. Esto mismo sería una costumbre dentro de la comunidad, teniendo así diferentes juegos troll de la franquicia, siendo estos en gran parte reciclajes de juegos antiguos de Scott, destacando el juego troll de la UCN, FNAF 3, FNAF Sister Location y Security Breach Furry's Rage. ¡Qué sorpresa! Este fue el primer juego en presentarnos directamente el concepto de algo no lineal en la historia, siendo incluso para muchos la primera vez en su vida que escuchaban la palabra precuela. FNAF 2 sucede antes de FNAF 1, y esta decisión creativa se mantendría a lo largo de la franquicia incluso hasta el día de hoy. Esto para dar más combustible a la narrativa que se iría revelando a lo largo del tiempo. Es de esperarse que creando un juego tan complejo en 2 años, hay un montón de contenido descartado e ideas que no llegaron a la versión final. Tenemos un menú con opciones que no están en la versión final, una opción para elegir qué minijuego quieres jugar, una opción para el modo supervivencia con personalización de las características de la partida, tanto como a qué hora inicias como las mejoras a elegir, la galería de personajes que fue eliminada en la actualización de febrero del 2022, Shattered Freddy como personaje que no fue usado hasta la revelación del video de Steelwool sobre la ambientación de Halloween, una variante congelada del Glamrock Endo que saldría dentro de una parte en la que entrarías a la sala de calefactores, además de estar acompañados de diálogos sin usar de Gregory y Glamrock Freddy, y diversos modelos de staff bots como el Alien, el Laser Crash Dummy, el Mimo, el jugador de golf y la existencia de un bot de ofertas, además de la aparición de un staff bot con sombrero que vimos en el tráiler. El mapa también ha sido producto de diferentes cambios a lo largo del desarrollo, teniendo un montón de localizaciones sin usar, localizaciones añadidas y planos enteros que terminaron cambiando para la versión final, además de un montón de objetos, comida, ropa, trofeos y minijuegos completos que no llegaron a la versión final, aunque quién sabe, chance y alguien se marca un fangame como Security Breach Plus. JJ, también apodada en ocasiones como Balloon Girl, se trata de una versión de género opuesto de Balloon Boy y que por mucho tiempo se pensó falsa. Esta misma puede aparecer debajo del escritorio de FNAF 2 y años más tarde como enemigo seleccionable dentro de la UCN, dándonos una apariencia más acertada de ella. Durante un tiempo se hizo bastante popular la teoría, o mejor dicho, el hoax de Nightmare JJ en la versión de Halloween de FNAF 4, pero esto solo fue un rumor falso creado por el youtuber GoMotion.
es sabido de igual forma. Pero, si en la noche personalizada de Five Nights at Freddy's 1 colocas la guía de los animatrónicos en 1, 9, 8 y 7 respectivamente, de estar en la versión correcta activarás el easter egg que te tira el jumpscare de Golden Freddy. Justo antes de la salida de Secret of the Mimics, se había hecho conocida esta animación a modo de gameplay en el que se exagera y se muestra una trama absurda de Secret of the Mimic, en donde podemos ver a Jackie bailando el Default Dance o a Freddy ayudándonos. Chistosamente, en este video Jackie hizo aparición mucho más que en el juego oficial. El póster de Celebrate, el póster de Celebrate, el póster de Freddy, peluche de Freddy, el menú de bienvenida, panel de control de Sister Location y el peluche de Fredbear, Helpy en la oficina, el peluche de Freddy en el escritorio, en varios lugares de FNAF AR destacando este, igual que varios en Help Wanted destacando este, en las tarjetas de seguridad de Security Breach, en la nariz de Freddy de Help Wanted 2, en este cartón de Into the Pit, y de cierta forma en esta parte de Secret of the Mimic. La nariz de Freddy está disponible en todos los juegos y es básicamente un easter egg clave dentro de la franquicia. Existe un diálogo dentro de FNAF Into the Pit, el juego, que hace referencia a un tal GGY, el cual tiene el puntaje más alto en casi todos los juegos de arcade en el lugar. Esto es una directa referencia a la historia con el mismo nombre de Tales from the Pizzaplex, en donde se nos revela que es Gregory quien tiene los puntajes más altos en las mismas arcades. Es posible que durante una de las veces que accedes al ático de Into the Pit caiga una máscara de Freddy que parece ser una referencia a la máscara de FNAF 2, o incluso a la máscara del Freddy Bully utilizada en FNAF 4. La descripción dice lo siguiente: ¿por qué alguien quisiera verse como esta cosa? Por lo que quizás también pueda ser una referencia a la historia You're the Band, en donde un niño se convierte en Freddy y su mamá se acuesta con Michael Afton, o algo así, no me acuerdo cómo era la historia. En el tráiler de FNAF Into the Pit se puede ver a Bonnie haciendo el floss. Dios santo. Haciendo el floss como parte de su espectáculo en el escenario. Esto mismo terminaría siendo eliminado en la versión final, pero para muchos de nosotros fue un momento bastante chistoso, por llamarlo de cierta forma, mientras mirábamos el tráiler. God damn, boy! Esta es una teoría bastante popular durante las primeras épocas del juego, y esta decía que los animatrónicos nos espiaban mientras estábamos en la oficina, a través de una cámara oculta que se encontraba dentro del cupcake que estaba como decoración en nuestro escritorio. Esto mismo es raro, puesto que debería mostrar imagen dentro del sistema de cámaras de la pizzería, pero para nosotros no lo hace. Al final esta teoría, al igual que muchas otras, fue desmentida, pero hay algo peculiar en recordar esta junto a la de Foxy realmente es bueno. Los Shadows son entidades que se nos muestran a modo de easter egg a lo largo de la franquicia. Estos mismos pueden verse en FNAF 2, 3, 4 y en prácticamente casi todos los juegos, teniendo mayor relevancia y explicación en los libros, explicando el cómo Eleanor, los villanos de los Faster Fright, las apariciones y la agonía son todas ligadas al mismo ser, conocido como la Sombra, quien está inspirado en It de Stephen King, siendo una entidad que se alimenta de la agonía y tortura a las personas para obtenerla. Anim Dude es el nombre que se le da al personaje que representa a Scott Cawthon a lo largo de los juegos. Este mismo se ha visto un montón de veces en la página de Scott Games y tiempo después como un personaje jugable y el jefe del modo difícil de FNAF World. Este mismo hizo su primera aparición en el juego de Scott There Is No Pause Button, y este mismo terminó siendo reciclado como el juego Troll de FNAF 3. Persiste años después hasta ser su propia entidad y personificación de Scott en la franquicia, y hasta apareciendo como su personaje en la entrevista con Dauko parte 2. No es sorpresa para nadie que a lo largo de FNAF se han visto una cantidad bastante considerable de recolores, siendo algunos bastante buenos y otros más... Tenemos la versión Blacklight de los animatrónicos de FNAF VR. Tenemos los Shadow, a Lolbit o a Yendo, que en sí es un recolor de ojos del Endo de Fountain Freddy, a Golden Freddy e incontables animatrónicos más. Estos mismos suelen ser su propio personaje separado y algunos quedan mejor que su propia versión original. La mordida del 87 es un acontecimiento que sucede dentro del universo de FNAF y se nos presenta en FNAF 1 con una llamada del chico del teléfono. They used to be allowed to walk around during the day too, but then there was the bite of 87. Yeah, it's amazing that the human body can live without the frontal lobe, you know?
En FNAF 2 esto se sigue desarrollando más y parece ser que sucede luego de que Jeremy termina su semana. Tiempo después este mismo dato terminó siendo irrelevante, y Scott nos baiteó con una mordida que se muestra en FNAF 4 que tampoco llegó a nada. En el tráiler de FNAF 1 se puede ver un fragmento de tráiler en el que vemos a Bonnie moviéndose. De hecho, es poco común ver a los animatrónicos moviéndose en tiempo real en los primeros juegos de la franquicia, así que es posible que se hubiera podido ver a Bonnie corriendo en una de las primeras etapas del juego. Sobra aclarar que lo mismo solo se trataba de una idea y pronto fue reemplazado por Foxy, siendo el animatrónico que terminaría tomando esta mecánica. Seguramente ya conozcan la versión de Halloween de FNAF 4, pero lo que quizás no conocían es que esto mismo se puede ver también como un easter egg en el resto de los juegos. En Five Nights at Freddy's 1, 2 y 3 podemos ver diversas apariciones de decoraciones de Halloween en la oficina, además de la aparición de una calabaza, siendo esto un indicio de que las mismas ya estaban dentro de la franquicia antes del Pumpkin de Yakko Chica. Esto lastimosamente no perduró en futuras versiones y solo se quedó como una curiosidad y atención al detalle en los primeros juegos. Durante un tiempo existió la creencia de que uno de los audios que Springtrap puede reproducir durante el gameplay de FNAF 3 realmente tiene una línea de voz oculta en él. Estas personas aseguraban que se podía escuchar un "Help me" dentro de ese audio. Yo personalmente nunca logré escucharlo, pero no descarto que se trate de un caso de pareidolia auditiva por la gran parte de misterios que ocultaba la saga. Golden Freddy es un personaje que siempre ha sido un gran foco de misterios, pero es posible que no sepas, como no vas a saber, pendejo, lo acabo de decir, que el nombre original de este era Yellow Bear, literalmente así llamándolo oso amarillo. Esto sería cambiado por la comunidad porque todos empezarían a llamarlo Golden Freddy, y tiempo después se intentó hacer lo mismo con Springtrap, en donde muchos en su momento lo llamaron Golden Bonnie, siendo esto mismo descartado tiempo después y mostrando a través de un mensaje secreto el nombre de Springtrap para dicho personaje. En una de las líneas de voz eliminadas de Security Breach se puede escuchar una canción cantada y tarareada por Glamrock Freddy, en donde se nos reproduce una canción de cumpleaños pregrabada de Glamrock Freddy. Lo curioso de lo mismo es que a pesar de que la melodía no se mantiene, este mismo empieza de una manera muy específica la canción. Happy Fazbear birthday, pizza, games and cakes. Open all your presents until your tummy aches. You are 1 year older on your special day, and when this song is over, you'll be on your way. Mike Schmidt es el nombre del guardia con el que jugamos en FNAF 1. Esto podemos verlo gracias al cheque que se nos entrega tras completar el juego. Este mismo sería despedido por meterse con los animatrónicos y se le añadiría la vaga excusa de tener mal olor. Mucha gente en la comunidad piensa que se trata de Michael Afton y que esto mismo se debe a que él es un cadáver viviente durante FNAF 1, por lo que sucedió en Sister Location. Pero a día de hoy se tiene también por gran parte del fandom la fuerte creencia de que el gameplay de Sister Location ocurre después de FNAF 1. Este nombre es lo suficientemente banal como Luis Hernández y está hecho de esa forma porque Scott no planeaba una historia tan grande tras haber sacado el primer juego. Esta es la frase característica de las alucinaciones dentro de FNAF. Su primera aparición fue en FNAF 1 y desde entonces puede verse a lo largo de la franquicia, principalmente ligado a las almas originales. Durante mucho tiempo se tuvo la creencia de que esta frase era exclusiva de Golden Freddy, pero la novela interactiva de The Week Before, que sucede antes de FNAF 1, nos revela que esta alucinación y frase es una característica de todos los animatrónicos originales. En FNAF 2 es posible ejecutar un bug en el que la máscara se ve superpuesta por las cámaras. Esto mismo se logra activando ambas opciones muy rápido pasando el cursor entre ambas barras, esto haciendo que el juego active ambas animaciones y no tiene solución para desactivarse. De ser activada no podrás bajar la cámara ni quitarte la máscara, por lo que tu alternativa es cerrar el juego o también puedes... Jeremy Fitzgerald es el protagonista principal de FNAF 2, el cual fue uno de los guardias de seguridad del turno nocturno que trabajó en la pizzería de Freddy Fazbear de 12 a 6. Debido a que el personaje se juega en una perspectiva en primera persona, se desconoce cómo se ve, solamente sabemos que se llama Jeremy Fitzgerald. Este mismo personaje da su testimonio en el Survival Logbook, de que se fue por el estresante horario y hay personas que teorizan que este mismo es el padre del alma de Bonnie, puesto que al contrario que en FNAF 1, aquí no jugamos como Michael Afton, sino como Jeremy Fitzgerald, un personaje completamente nuevo.
El tema del menú de FNAF 1 era música en stock, así que Scott Cawthon le dio a Clickteam una nueva pista, y supongo que original, para que lo usaran en el menú en los remaster. Antes de Sister Location, la mayor parte de la música de FNAF era música de stock, y esto mismo sucedió con FNAF 2, 3 y creo que FNAF 4, cuando los portearon a otras plataformas como los celulares o las consolas, cambiando la música de sus menús. Originalmente se tenían planeadas diversas mecánicas sin usar para FNAF 2, y una de ellas es la posibilidad de que Puppet bajara del techo y se mostrara en la oficina de manera similar a como lo hace Mangle. Esto mismo es una teoría, pero es una explicación bastante viable para este sprite que se encuentra dentro de los archivos del juego, en el que vemos como Puppet está colgando de unos hilos en una posición estática. El Fall Fest es un evento que sucede dentro del universo de Five Nights at Freddy's, que no se ha desarrollado mucho a la fecha en la que se graba este video. Este mismo se nos menciona en los juegos de Help Wanted 2 y Secret of the Mimic. No tenemos una fecha exacta de cuándo sucedió la primera edición de este evento, pero sabemos que existe y quizás tenga más relevancia adelante. Sabemos que en un incendio ocurrido en el Fall Fest falleció la esposa de Edwin Murray, y se ve el mismo incendio recreado en Help Wanted 2 en el minijuego de Carney. Existe un fangame de código abierto llamado Five Nights at Freddy's 2 Open Source, en el que se nos muestra una reimaginación de FNAF 2 con unas mecánicas algo distintas y estando solo con el modo de la Custom Night. Este mismo prometía diversas cosas, pero lastimosamente se dio de baja porque era de código abierto y él mismo utilizaba el código de FNAF 2, asimismo quedándose como uno de los fangames ilegales. De igual forma se puede obtener el link de descarga desde otros lugares, si saben a lo que me refiero. Y ustedes saben de qué gameplay estoy hablando, si son recurrentes en mi canal ya han visto este gameplay de fondo muchas veces. Dentro de la comunidad existía una emoción enorme por saber cómo sería el siguiente juego a través de los conocidos teasers. Estos mismos se mostraban en un par de páginas que Scott Cawthon tenía, una siendo Scott Games y la otra siendo FNAF World, ambas inactivas a día de hoy. En estas mismas se mostraban ocasionalmente teasers de los próximos juegos de FNAF, y en cierto punto se llegaron a dejar mensajes ocultos dentro de la metadata de las páginas. RWQFSFASXC, y sí, no me avergüenzo de saberme el nombre de memoria, se trata del nombre completo del animatrónico que conocemos como Shadow Bunny. Este mismo tiene este nombre en los archivos del juego y se le puede ver de esa forma en FNAF World, en donde este mismo incluso se mofa del jugador en una pantalla de carga pidiéndole que le diga su nombre, quizás también siendo una referencia a Breaking Bad. A pesar de que con la salida de los teasers se nos daba una fecha exacta para cada uno de los juegos, FNAF es conocido, al menos en entregas previas, por sacar sus juegos antes de las fechas que se le establecen en primera instancia. Algunos ejemplos pueden ser FNAF 3, que salió un día antes de lo que se tenía previsto, o FNAF 4, que se tenía previsto para Halloween y se aceleró hasta junio de ese mismo año. Se tenía la teoría hace mucho tiempo de que Puppet era realmente la madre de los niños que están dentro de los animatrónicos y por eso los ayudaba. Esta teoría a día de hoy está más que desmentida, pero por mucho tiempo fue el headcanon de muchos dentro de la comunidad, e incluso tenemos presente este video musical que se hizo muy conocido, apoyándose de la misma teoría y el cómo los menos informados pensaban que por eso era canon.
¿Cómo te va a dar miedo FNAF? Five Nights at Freddy's es una franquicia dirigida principalmente al terror y el suspenso en su atmósfera, siendo la categoría que más lo caracteriza el survival horror. Evidentemente hay muchos juegos que dan mucho más miedo que otros, y tenemos también a Security Breach, que se siente más como un juego de supervivencia que uno de terror realmente. Sin embargo, muchos jugadores están de acuerdo con que FNAF 4 es el juego que más da miedo en toda la franquicia, y no los culpo. En Five Nights at Freddy's se nos presentan diversos minijuegos a lo largo de la franquicia. Dentro de estos mismos se nos muestran, de manera críptica, diferentes sucesos dentro de los juegos. Se suelen presentar luego de pasar una noche y estos se relacionan directamente a la historia, sea el asesinato de los niños, secuestros y otros sucesos importantes más. En FNAF Into the Pit se puede escuchar de vez en cuando cómo la criatura con forma de Spring Bonnie hace diversos sonidos. Sin embargo, poca gente sabe que realmente esto se trata de líneas de voz grabadas y reales de la entidad imitando a William Afton. Algunas de las frases son las siguientes. Vincent es el nombre que se le había dado anteriormente en la comunidad al Hombre Morado. Este mismo se hizo conocido por los diversos fanarts creado por la artista Rebórnica. Esto mismo orilló a varias personas a conocer la franquicia, incluso perteneciendo a otros fandoms. Quizás también porque este mismo se parecía un poquito a Jeff the Killer. Además de eso, esta misma artista tiene otros personajes creados de su mano, como el diseño del tipo del teléfono, siendo un guardia literalmente con una cabeza de teléfono, y otros más, pero ya llegaremos con Rebórnica. Antes de la salida de FNAF, existió Cheapers & Sons Lumber Co. Este mismo recibió varias críticas, diciendo que los personajes parecían animatrónicos, y entonces, lo demás es historia. Pero de igual forma, a lo largo de la franquicia podemos ver diferentes referencias a la obra que técnicamente inició todo. Referencias como el animatrónico El Chip, su propio local en la forma de Chip de Security Breach, y literalmente su aparición a modo de regreso como un jefe dentro de FNAF World. Chipper siempre ha estado presente dentro de la franquicia. Cuando se presentó por primera vez la portada del juego de Into the Pit, diversas personas pensaron que este mismo arte parecía estar hecho con IA generativa. Esto realmente terminó siendo más un error de diseño y arte que posteriormente fue arreglado. Pero igualmente fue un pequeño caso que quedó dentro de la comunidad. Afortunadamente no llegó a nada. Al inicio del juego podemos ver cómo aparcamos al lado de la zarigüeya muerta que el papá de Oswald quería ver, y podemos ver cómo una de las paredes tiene grafiteado diferentes textos que hacen referencias a frases de la franquicia. Existe un bug que te permite sobrevivir al Scooper en FNAF Sister Location. Más o menos. Rara vez en la quinta noche en el Scooping Room, después de que la Scooper ataque al jugador, no mostrará la pantalla de sangre ni tampoco se mostrará la cinemática final, sino que la Scooper regresará a su lugar y el jugador dejará de avanzar. Se podrá mover la cámara, pero no se accederá al final del juego, y este tampoco podrá ser cerrado. Es posible encontrarnos a Lucky Boy, personaje de los Faster Fright, dentro de FNAF Into the Pit, puesto que al entrar a la sala de cámaras con una baja probabilidad podremos ver su sprite en uno de los monitores, siendo bastante parecido a Balloon Boy de hecho. Five Nights at Freddy's es una franquicia que no es para nada carente de trama, y antes de que piensen que me voy a marcar un Deimos, déjenme hablar. A lo largo de la franquicia podemos encontrarnos con diversos diseños de los animatrónicos, y varios de estos cuentan con diferentes características corporales que los hacen destacar del resto, si saben a lo que me refiero.
Toy Chica, por ejemplo, es un ejemplo que se ha tomado mucho en cuenta últimamente, haciendo que su figura, similar a la anatomía femenina, fuera producto de que las personas realizaran arte resaltando dichas características, incluso creando a Love Taste Toy Chica, un modelo creado por la comunidad que de seguro ya han visto antes. Esto mismo también sucede con Valora, que se basa en una bailarina y esta también tiene características femeninas prominentes, pero esto se basa más en una decisión de diseño porque, seamos sinceros, Scott sabía lo que hacía. Los nombres para las víctimas de Five Nights at Freddy's se nos revelaron por seguir el orden en el que las tumbas estaban colocadas al final de FNAF 6, siendo este el mismo orden en el que las máscaras están colocadas en el final de FNAF 3. Freddy tiene el alma de Gabriel, Bonnie tiene el alma de Jeremy, Chica tiene el alma de Susie y Foxy tiene el alma de Fritz. Sabemos también gracias a los libros que Puppet tiene el alma de Charlotte Emily, siendo hija de Henry Emily, y Golden Freddy tiene el alma de Cassidy, aunque esta no se nos muestra en las tumbas, sino en el Survival Logbook tras completar un puzzle. Este punto hace referencia a las mecánicas que se comparten entre FNAF 1 y FNAF 4. Estas mismas hacen referencia a Bonnie acercándose por la izquierda y Chica por la derecha, Foxy teniendo una mecánica distinta y Freddy escondiéndose en las sombras, además de Nightmare Fredbear saliendo en la noche 5. Y en la noche 5 de FNAF 1 es cuando oímos la llamada de Golden Freddy. Este mismo acontecimiento ha sido principal punto de especulación para teorías, explicando el cómo el FNAF 4 realmente se trata de los recuerdos y pesadillas modificadas por la sombra dentro de la cabeza de Michael Afton. Esto durante o luego de haber terminado su jornada de FNAF 1. En los periódicos de desaparición de los niños en FNAF 1 podemos ver el cómo se cometen varios errores de escritura a lo largo del artículo, siendo el más notable pizzaría en lugar de pizzería. Además de eso podemos ver threatened en lugar de threatened, aligned como likened, surveillance en lugar de surveillance, y years con un apóstrofe, además de múltiples signos de puntuación que no van en donde se encuentran. Pero ¿quién no conoce a Spar? Este mismo es el primer animatrónico falso creado por la comunidad e intentando engañar a otras personas dentro de la franquicia. Este mismo empezó como un engaño y perduró durante tanto tiempo en el fandom que incluso se le hizo referencia, apareciendo directamente en la película, y tiempo después apareciendo también como un animatrónico perro dentro de Secret of the Mimic, además de tener un animatrónico perro en los libros llamado Fetch, así haciéndolo finalmente canon. Glamrock Hippo es la contraparte Glamrock de Mr. Hippo, apareciendo por única vez en uno de los finales de Five Nights at Freddy's Security Breach, como el reemplazo de Glamrock Freddy después de su escape del Mega Pizzaplex. Este mismo es básicamente un animatrónico que hace su aparición anticlimática casi a modo de meme en uno de los finales y nos confirman su existencia también con un imán que nos entregan al principio de la campaña. Bonnie no tiene cejas. No sabemos si fue una decisión de diseño o si fue un descuido de Scott, pero Bonnie no tiene cejas en FNAF 1. Y de hecho, hasta se ve cabreado con ellas. En Five Nights at Freddy's Secret of the Mimic se puede ver el cómo dentro del peluche de Tiger Rock se encuentra una textura de carne. Esto obviamente no está puesto ahí de casualidad, algo debe significar, pero por la salida del juego tan relativamente reciente y la poca información, además de los cuerpos de los técnicos dentro de los trajes, no se tiene información suficiente de quién o de qué es la carne dentro del peluche. Antaño, Marionette era el nombre adicional que se le daba a Puppet, siendo este último un apodo también dado por la comunidad. Y aunque dentro de los archivos del juego se le llama Marionette, en juegos posteriores este mismo recibiría el nombre de Puppet, siendo un caso similar a lo que ocurrió con Golden Freddy. Shadow Freddy y Endo02 no aparecen en la versión de móvil de Five Nights at Freddy's 2, porque la adaptación se simplificó y estos personajes se eliminaron para evitar ciertas mecánicas. Esto viene con muchos cambios más, como Shadow Bonnie congelando el juego en lugar de cerrarlo, y en versiones posteriores simplemente mandándote a la pantalla de título. ¡Ay! Simplemente mandándote a la pantalla de título. Al final de Sister Location, y cuando Ennard entra a nuestro cuerpo, obtenemos una cinemática en la que vemos cómo abrimos los ojos y son de color morado. Sin embargo, muchas personas aseguran que la silueta de Michael Afton realmente pertenece a Rick Astley, famoso cantante de internet por ser la principal cara de uno de los memes y troleos más virales de internet, el Rickroll. Esto mismo, a pesar de que puede parecer convincente a primera instancia, realmente se trata más de una suposición, puesto que la silueta no termina de encajar bien con ningún frame del video musical. Y además de eso, muchas de las imágenes que se usaron para la franquicia de FNAF realmente vienen
vienen de otros lados, como esta de aquí, que se trata de una casa en ruinas que posteriormente fue utilizada como localización de Fazbear Fright, en la cinemática de la noche custom en Sister Location. Pene. Ha habido un debate extenso a lo largo de toda la historia de FNAF por saber quién fue realmente el causante de la mordida del 87. Al principio, y por falta de personajes, muchas personas teorizaron que eran Freddy o Foxy, pero esto se descarta fácilmente con la salida de FNAF 2, en donde se nos presenta también a Mangle, quien era, y a mi parecer, sigue siendo la perfecta candidata para ser la culpable. Foxy y Freddy no pudieron ser porque para ese momento ellos estaban en la sala de partes y servicios, y la mordida sucedió durante una fiesta de día en un cumpleaños, lugar en donde no podían estar los Withered. Además de eso, gracias a Help Wanted, el debate revivió por la aparición de una textura de sangre dentro de la boca de Withered chica. Pero volvemos a lo mismo, esto no pudo haber sido posible por el lugar en el que se encontraba el animatrónico. Además, solo eran texturas que daban la ilusión, no eran sangre. Esto mismo no influye en el lore, pero sigue siendo tema de debate incluso hasta el día de hoy. Papi, esa fue Mangle, quédate quieto. El tema original del menú de FNAF 2, también conocido como el Templo de Arena, fue compuesto por Bjorn Land, lo que dice ahí, quien también es conocido por componer la música de la serie Worms. La canción es una música de librería con licencia para el uso del juego, y al igual que muchas de las canciones de FNAF en sus primeras etapas, fue tomada por Scott para crear el juego. Aquí está lo que se escucha luego del bucle que sale en FNAF 2. Podemos ver dentro del diseño de Mangle en FNAF 2 el cómo el animatrónico posee dos cabezas en su cuerpo en lugar de una sola, siendo una la cabeza que cuelga de su cuerpo y la otra la que podemos ver dentro de la cabeza del propio animatrónico. Esto mismo ha sido un punto de debate para los fans, creando teorías del cómo esta misma podría haber llegado a tener un títere en su mano, o quizás un pájaro que sirviera como entretenimiento adicional. Esto mismo no se ha confirmado, pero sigue siendo curioso el preguntarse esto en el enredado diseño de Mangle. Es decir, miren, hasta tiene una cola. Dentro de los archivos de Sister Location podemos encontrar una imagen que quedó como contenido sin usar dentro del mismo juego. Dicha imagen se piensa que pudo haber sido utilizada para ser mostrada en el menú de Game Over, pero se desconoce el por qué fue eliminada. Y por cierto, está en una calidad muy baja, así que pudo también haber aparecido en una pantalla o otra cosa a lo largo del gameplay. Al igual que el resto de juegos de la franquicia, Security Breach también fue producto para diversos videos al estilo VHS, para hacer su terror analógico de FNAF de turno. Sin embargo, esto no hace mucho sentido, porque, sucede como en 2030 el juego, hasta los osos están extintos. Sin embargo, yo amo todo tipo de arte, más si es de FNAF, y he de destacar que a pesar de que quizás sin sentido, estas mismas están muy bien hechas. Además de eso, también pasa lo mismo con FNAF 3, juego que se supone que ocurre alrededor de 2023. Este juego tiene diversas referencias a diferentes historias de Fazbear Fright a modo de minijuegos dentro de su gameplay. Uno de estos nos hace jugar como Millie Fitzsimmons, quien debe recolectar diferentes objetos que hacen referencia a las maneras en las que el mismo personaje podía morir en su historia original, Count the Ways, finalmente encontrando el brazo de Phantom Freddy, que la terminaría encerrando en dicha historia. También podemos ver un juego que hace una directa referencia a To Be Beautiful, minijuego que nos hace rearmar a Sarah diferentes veces hasta finalmente ver cómo la misma, al igual que en la historia original, termina volviéndose piezas de chatarra. Finalmente tenemos el mismo minijuego de Fetch, en el que jugamos como quien parece ser Greg, mientras investigamos la pizzería de FNAF, y al final encontramos a dicho animatrónico, quien nos despedaza y hace que el minijuego termine. ¡Eso sí es fanservice del bueno! Se tiene la especulación dentro del fandom que la razón del por qué Bonnie no aparece dentro de la banda de Security Breach es porque Monty lo destruyó. Este mismo aparece también dentro del DLC de Ruin, confirmando su estado destruido. Sin embargo, no tenemos más que unas líneas de voz de Freddy extrañando a Bonnie y los problemas de ira de Monty, pero sirve bastante bien como un headcanon. Además, inspiró a esta hermosa canción. Si llevas mucho, y te digo, mucho tiempo dentro de esta comunidad, es posible que recuerdes el mito en donde se nos narra que la canción en reversa de London Bridge, para muchas personas dentro del tráiler de FNAF 2, parecía decir, o ellos lograban escuchar, Mike Kill All, haciendo teorías de que los niños fueron asesinados por el guardia de FNAF 1.
Sin embargo, esto obviamente no podía ser cierto, puesto que la misma canción existe desde hace muchos años antes, y solo era un caso de, como ya sabrán, pareidolia auditiva. Es decir, lo escuchaste mal parido. Chica's Party World se trata de una franquicia que fue adquirida por Fazbear Entertainment. Este era un lugar que tenía a Chica como su mascota principal. La primera referencia al lugar aparece en el código fuente de varios avances de Sister Location, donde figura como cliente de Afton Robotics. La ubicación se reveló posteriormente con gran detalle durante la última parte del juego de Secret of the Mimic, en donde Mimic usa el mismo traje de la chica que se usa en Chica's Party World. El juego también nos muestra una habitación llena de recortes, planos, fotografías, recuerdos del establecimiento e información general sobre el restaurante, incluyendo su historial financiero. Es evidente que Chica's Party World también era cliente de Murray's Custom Manor, y eso se nos muestra en Secret of the Mimic. Es posible encontrarte con un minijuego escondido en Into the Beat en el que si interactuamos con el Stitch Raid escondido junto a la escuela, este mismo nos envía un minijuego en el que interactuaremos con los animatrónicos originales, aunque inevitablemente esto terminaría en un game over con el minijuego fallando. Cuando se anunció Sister Location, se nos presentó un tráiler que explícitamente tenía como título Sister Location Trailer 1, dejándonos en claro que existiría una segunda versión de este mismo, pero como ya habrán de saber, este mismo nunca vio la luz, y aunque algunos teorizan de que se trata de un Lost Media, nada nos confirmó que el mismo siquiera haya empezado su producción, así que nos quedamos con el Trailer 1 como el único. Dentro de FNAF Help Wanted existe una manera de morir muy específica y algo rebuscada que no muchas personas conocen, y es la muerte por ahogamiento. Similar a los juguetes para niños de "Hey, no te tragues esto", podemos ingerir los muñecos que nos dan como regalo al completar las noches dentro de FNAF VR, y tras comer unos cuantos veremos una pantalla de Game Over indicando que nos morimos asfixiados. No me sorprendería que eso le haya pasado a alguien gracias a los productos de Fazbear Entertainment. La cafetera de Desolate Hope, antiguo juego de Scott, aparece también dentro de Secret of the Mimic. No sé qué más quieres que diga. Está ahí, también sale en FNAF World. Además, tenemos una referencia al mismo como Stay Up Late, Stay Up Late o como sea, aunque este parece ser más una coincidencia. Existía la posibilidad de que Old Man Consequences apareciera dentro del minijuego de Balloon Boy con un 20% de posibilidad, pero esto está desactivado dentro del código del juego, y debes activarlo manualmente. Este mismo aporta bastante a la teoría de que Andrew se trata de un niño que cayó por el pozo de pelotas y murió a manos de William Afton, por eso se le llama como el que no deberías haber matado, soltándonos la siguiente frase: Caíste por la madriguera del conejo, ¿verdad? No es tu culpa, no lo sabías, los demás tampoco. Eres un poco diferente a ellos, ¿sabes? Aún no estás atrapado. Consuélate sabiendo esto. Mira al cielo o cae al abismo. La decisión es tuya. M2RND o M2RND se trata del diseño final que Mimic tiene al final del juego. Esto mismo terminaría siendo el diseño que se ve a la derecha, pero también podemos ver otros tantos artes conceptuales al lado izquierdo, en donde la única constante es la cabeza de Bonnie. Como ya lo mencioné antes, además de la escuela, es posible encontrar a Stitch Raid en la ventana del cuarto de Oswald con una muy baja probabilidad. Este mismo funciona solo como easter egg y referencia a los epílogos de Stitch Raid Stinger, que podemos ver en las novelas de los Fazbear Fright, siendo su primer acercamiento a su aparición oficial, además de, claro, la fucking enciclopedia. Pero es lindo poder verlo dentro de un juego. Creado por Fiznom, creador de A Shadow Over Freddy's, Pop Goes Zero, Pork Chops Horror y también FNAF 2 Open Source, fue contratado para la iniciativa Fazbear Fanverse, un grupo selecto por Scott para patrocinar y poder portear los fangames más famosos de la comunidad. Este mismo tenía planeado crear el polémico fangame de FNAF Plus. Este mismo fangame tiene un montón de polémicas por detrás, y si quieren enterarse mejor les recomiendo informarse en otro video. Todavía no vayan a cerrar este video, por favor. Sin embargo, para resumirles, el creador del juego se metió en una polémica en Twitter diciendo que le parecía malísimo lo último que estaba sacando FNAF en cuanto a Security Breach y Ruin. Este mismo se lo tomó de manera infantil y admitió públicamente que iba a retrasar el fangame y luego a cancelarlo solo por la toxicidad recibida por su opinión. Más que hacerlo por justicia moral o algo por el estilo, es sabido que el pasado de Fillmore y el cómo él mismo suele ser un pendejo a la hora de interactuar
interactuar con la gente, se sabe que lo hizo por comportarse así, y entonces por lo mismo el juego sería cancelado y sacado de la iniciativa Fazbear Fanverse. Y qué paja, porque sí quería jugarlo, pero ya que. De igual forma existen varios fangames que recrean lo que podría haber llegado a ser el juego y los mismos están muy bien logrados, así que técnicamente no nos vamos con las manos vacías. Existe una creencia en algunas personas en la comunidad que nos narra que el orden canónico de las muertes de los niños del MCI se nos revela a través del orden en el que encendemos las tumbas en el minijuego de Princess Quest. Este mismo sigue el orden de Chica, Foxy, Freddy, Bonnie, Golden Freddy y dejando a Puppet para el final, aunque evidentemente esta murió tiempo antes para poder poseer a Puppet. Aunque esto puede rebatirse también con pensar que fue el orden en el que los mismos fueron liberados, puesto que Andrew, como Golden Freddy en los libros, de hecho creo que el Stinger 7, fue liberado antes que Puppet, dándole su sentido al orden. Logbook Chica, también conocida por algunas personas como Scrap Chica, aparece como un adelanto al final del Security Logbook, y esta es una antagonista menor de la tercera historia en los Faster Fright, Gumdrop Angel. Es la contraparte alternativa de Chica de FNAF 3. Su apariencia es la de una gallina amarilla como Chica, con una textura similar a las quemaduras. Sus brazos y piernas derechos están deteriorados, al igual que la mitad inferior de su torso. Parece tener la estructura de la clásica Chica de FNAF 1 en los videojuegos, pero con un endoesqueleto de FNAF 2. Le falta la parte superior del pico, dejando al descubierto su boca y dientes del endoesqueleto. Esta misma también sale en What We Found de Gumdrop Angel, como ya les dije, y aparece cuando Hudson intenta escapar de Fazbear Fright, después de que varias cabezas de animatrónicos bloquearan el conducto de ventilación, haciendo que una chica caiga detrás de ella. Sin embargo, esta chica es un animatrónico completo, aunque muy dañado. Chica agarra la pierna de Hudson mientras él mismo intenta escapar del edificio. Este intenta defenderse, pero oye la voz de Faith, la chica que le gusta, diciendo "me gustas". Hudson vuelve a defenderse y logra que ambos caigan del conducto. Hudson aterriza en el suelo mientras Chica cae sobre una pila de piezas animatrónicas. Las piezas despedazan a Chica y dejan solamente una masa amarilla. Amigo, Chica te dijo que le gustabas. Tenías que aprovechar. Siempre Pedrito con su vaina. The Agony es el nombre que se le da a la más grande y última forma de William Afton dentro de los libros. Este mismo aparece en la historia de Blackbird y se nos describe como una figura vagamente humanoide compuesta por los objetos infectados por Andrew. Contiene partes de animatrónicas enredadas con cada parte mal colocada. Tiene 2 orejas de conejo y agujeros negros como ojos. Y también tiene 4.5 metros de altura. Tiene muchos animatrónicos en él, siendo 4 de los confirmados Fetch, Foxy, Ella y un Plush Trap Chaser. Este mismo termina siendo el final definitivo de William Afton en los libros, cuando Larson y el Deus Ex Machina más épico de los libros, Puppet, absorben toda la energía de los objetos poseídos que lo conforman, así también extrayendo a Eleanor, la sombra, de su cuerpo. Luego lo agarran con un montacargas y lo tiran a un lago en donde Puppet se le tira encima y lo destruye desde adentro, haciendo que todo se desvanezca dentro del lago. La noche 8 se trata de un bug dentro de FNAF 2 en el que si fuerzas un poco los botones del menú podrás obtener la noche 8. En esta misma solo aparece Foxy por su diferencia de IA. Esta noche está tan bugueada que ni Puppet está activada. Si abres las cámaras se verá todo negro y no podrás cerrarla, provocando que pene esconde. Dentro de la mansión de Edwin Murray podemos encontrarnos este armatoste guardado dentro de uno de los armarios. Este mismo es una versión prototipo del sistema de trajes Springlock que le fue encargado a Edwin para mejorar este mismo. Este mismo se trata de uno de los prototipos creados por William y Henry, y el cual parece ser un prototipo imperfecto, aunque claro, tampoco es que los corregidos funcionen tan bien. Pero es curioso verlo dentro del juego, puesto que mucha gente se lo saltó en su gameplay por el lugar en el que se encontraba. Princess Quest es un minijuego especial de FNAF VR exclusivo de la versión de móvil, que más tarde regresó en FNAF Security Breach como uno de los requisitos para obtener el final de salvación. En este mismo minijuego el jugador comienza en una habitación con una puerta que no puede abrir, y tendrá que encender las 4 antorchas en la siguiente habitación para poder abrir la puerta de esa habitación. Luego el jugador terminará en una habitación llena de cabezas flotantes de Glitchtrap que lo atacarán. Después de encender esas antorchas ahora podrá ir a la siguiente habitación y obtener la llave, sin embargo será recibido con bloqueadores de Glitchtrap, que le van a bloquear la puerta y atacarán si el personaje jugable se acerca demasiado. Este mismo parece ser un paralelo al control de Mimic dentro de la mente de Vanessa y el cómo la misma se libera de este al final del minijuego, incluso destacándolo más en FNAF Help Wanted 2. Sin embargo, muchas personas también teorizan de que la protagonista de Princess Quest se trata realmente de Cassidy, alma de la chica que se encuentra dentro de Golden Freddy. Primero porque está nombrada como Cassidy dentro de los archivos del juego.
En segunda por el color dorado. Además de que en la sección de las tumbas que ya hablamos antes, una de las tumbas ya está encendida, pudiendo significar que se trata de Cassidy. En Princess Quest 3 aparecemos directamente en la oficina de FNAF 1, justo como lo hacía Golden Freddy. En FNAF Hell Wanted 2 queda claro que la princesa es un ser consciente, distinto de Vanessa. No solo le entrega voluntariamente su espada al padre de Cassie y le cede su manto, sino que Vanny aparece más adelante en Princess Quest 4, estableciendo así que son entidades separadas. Su nombre fue cambiado de Cassidy a Princess luego de una actualización en Security Breach. Los eventos de Princess Quest 3 se alinean mucho más con Ruin, llevando a algunos teoristas a decir que todo se trataba de una profecía. Sin embargo, el juego deja más en claro que puede ser Vanessa, también porque recolectamos una máscara de Vanny en el laberinto de Grim Foxy. El color de pelo, que también lo tiene Vanessa, y esta también recolecta un peluche de Glitchtrap, y muchos también ven la teoría de Princess Duo factible, siendo que la princesa es un recipiente para ambas almas. Cuando nos encontramos cara a cara con Scott Cawthon dentro de FNAF World, este mismo nos dará un monólogo que se puede interpretar como un paralelo a cómo la comunidad siempre pide más y el cómo cada cosa que crea no tardó nada en ser superada para que otras personas siempre pidan más, mostrándose con pasarte el juego en modo difícil, y tras ser derrotado, este mismo nos pregunta si realmente lo vemos como el villano, antes de explotar. Pero dejando de lado este final poético, si jugamos en el port de móvil de FNAF World, este mismo cambiará la conversación a solamente chistes y referencias, hablando de cómo le molesta que la gente use mal los apóstrofes o diciendo que al menos ganaste la batalla sin usar uno de los personajes OP de la actualización de Halloween, despidiéndose y diciendo que espera que hayamos disfrutado el port. Algo anticlimático, pero se agradece tenerlo, aunque a lo largo del juego también hay otros personajes que cambian sus diálogos, como el 8-bit Fredbear. Dentro de Security Breach podemos ver diversas referencias a cosas de la comunidad en las máquinas recreativas. Algunos de estos son referencias a memes o a personajes que se supone que fueron retconeados, incluso personajes de los libros, pero el más interesante, o al menos a mi parecer, se trata de House of the Bear. House of the Bear se trata de dos máquinas recreativas que se pueden encontrar a lo largo del juego. Estas mismas hacen una referencia directa al famoso fangame de Joy of Creation. El primero muestra una referencia a la versión demo del juego, donde vemos a Freddy parado en la puerta en el menú del juego. Pero en su segunda edición podemos ver a Ignited Bonnie y a Ignited Freddy con su diseño original visto dentro de las primeras versiones del juego. Es entendible que muchos piensen que por su apariencia y el rol dentro de la pizzería, piensen que Puppet pertenece a los Toys. Sin embargo, cabe recalcar que esta misma está siendo reutilizada, puesto que Puppet fue originalmente creada para los primeros locales de Fazbear Entertainment, creado por Henry para proteger a su hija. Así que técnicamente este personaje realmente pertenece a la gama de los Withered, puesto que ya existía para cuando los Toy estaban siendo creados como animatrónicos. A pesar de que en Security Breach no podemos salir del local en ningún momento, el exterior del Pizzaplex está modelado a medias, y a pesar de que no accedemos a él legalmente a lo largo de la campaña, podemos utilizar el noclip para poder verlo y si les da curiosidad, se ve así. De caer, evidentemente caeremos al vacío, y tiempo después nos transportarán de nuevo a nuestro punto de guardado. El origen de los jumpscares de los juegos principales son los siguientes. En FNAF 1 tenemos este extracto de Inseminoid. En FNAF 2 se trata de una versión modificada de un sonido de stock. En FNAF 3 es una versión alargada de un sonido de stock. En FNAF 4 es una combinación de los juegos anteriores. En Sister Location parece tratarse de un audio original de Scott. Y en FNAF 6 puede tratarse de un sonido de stock distorsionado también. De aquí en adelante los sonidos fueron reutilizados y los nuevos parecen ser de actores de voz o creados originalmente para la propia franquicia. Durante mucho tiempo, y digo mucho tiempo, la comunidad estuvo acostumbrada a este audio de aquí. Sin embargo, gracias a la salida de Into the Pit, finalmente sabemos cómo es el audio real de la desvivisión, de la muerte, de la explosión corporal de William Afton dentro del traje de Spring Bonnie.
También existen otros dos, siendo el de Puppet y el de Mangle. Existe una teoría relacionada a Security Breach en la que se nos narra que los animatrónicos glam rock presentan trastornos propios de los humanos, siendo más que una interpretación, un padecimiento de los mismos. A lo largo del juego no se nos deja mucho la imaginación sobre la personalidad de los animatrónicos, teniendo Roxanne un grave problema de autoestima, teniendo que repetirse a ella misma múltiples veces que es hermosa y que es la mejor, aunque ella no se lo crea. Montgomery Gator tiene serios problemas de ira, de hecho, en cierto punto del juego incluso podemos escucharlo destruyendo su green room, y también por la manera en la que el lenguaje corporal es expresado. Glamrock Chica, de manera más rebuscada, podría decirse que tiene bulimia. Se llena completamente de cualquier cosa que pueda conseguir, incluso si eso significa recurrir a la basura literalmente. Lo suyo es muy directo, así que desafortunadamente no hay mucho que agregar. Es la Glamrock menos explorada en este momento, junto a Bonnie, que ni siquiera está vivo en los juegos. Y Glamrock Freddy es un complaciente, cumple con lo que se le pide, sin importar si realmente tiene sentido o no. Se presenta a sí mismo con una personalidad en blanco para pasar desapercibido. Es muy reacio al conflicto, lo cual es un rasgo muy común desarrollado por aquellos con traumas. Además de que incluso se le puede ver teniendo una crisis existencial en el momento en el que se entera de que él es un animatrónico reemplazable. El cómo hay otros Freddys y preguntándose si él es Freddy realmente, o solo Roxy, Monty o Chica con otro CPU. Cosa que funciona así con los animatrónicos realmente, como ya lo vimos en Special Delivery. Y Moondrop y Sundrop son literalmente una representación de problemas de identidad. No se nos dice que estos dos se odien mutuamente, pero el sol se ve muy temeroso ante la luna, tomando el control de su cuerpo, y por eso se le presenta ansiedad por dejar la luz encendida. Este es otro dato algo conocido, pero podemos destacar el hecho de que Scott reveló en su primera entrevista que él mismo había tenido una pesadilla con Bonnie, en donde Bonnie intentaba entrar a la habitación de Scott y el cómo la puerta no podía cerrarse, inspirando así a la mecánica de la puerta trabada dentro de FNAF 1. Bonnie se ve trabado. Durante mucho tiempo existió esta teoría de que Chica existía dentro de FNAF Sister Location y que con una baja probabilidad podía aparecer en la Breaker Room de Funtime Freddy, pero realmente esto no sucede, porque todo se trataba de un edit hecho por el youtuber Jacksepticeye y agregado a su gameplay en la fase de edición. Este mismo tiene diferentes edits dentro de su serie de videos, y el mismo incluye a Mangle, a Freddy Fazbear y a Puppet dentro de su gameplay. Si se acuerdan, ¿no? Sí se acuerdan. Dentro de la comunidad existía esta creencia de que FNAF realmente existía y que la pizzería se basaba en una pizzería real cuya localización era desconocida, y para confirmarlo solo teníamos esta foto de aquí, en donde claramente puede leerse Freddy Fazbear Pizza. Esto mismo terminaría siendo falso, y luego se revelaría la foto original, revelando que el nombre del lugar era Papa's Pizza Parlor. De igual forma, sí existió una pizzería real de FNAF, a modo de campaña para la película. Ah, y si les da curiosidad, actualmente el lugar se ve así, como que lo remodelaron, ¿no? Este es uno de los pocos casos en los que realmente puedes decir Scott lo confirmó, porque de verdad, Scott sí lo confirmó. Se le había preguntado en la pestaña de discusiones dentro de FNAF Sister Location el cómo Valor hacía para moverse exactamente. Esto sabiendo de que realmente es un juego y que no tiene por qué tener sentido, a lo que Scott contestaría y revelaría que Valora puede, de hecho, moverse como una araña, contorsionando su cuerpo de manera extraña e incluso pudiendo trepar por las paredes, de manera similar a la que Mangle lo hacía. Contrario a la creencia popular de que Jeremy Fitzgerald es la víctima de la mordida del 87, este realmente terminó su semana de trabajo y volvió a su casa. Esto mismo lo sabemos porque Freddy Fazbear's Pizza de 1987 estuvo abierto solo unas semanas, y pues se recibió un testimonio del único guardia que pudo haber trabajado de noche y luego haber sido trasladado al turno diurno, dejándonos en claro que la víctima se trataría de otro empleado. Sin embargo, es posible que él mismo ya no esté vivo, puesto que menciona que siente que algo lo siguió a casa. Oddmont Consequences siempre ha sido un foco principal de misterios desde su primera aparición. Este mismo se nos presenta como un personaje menor dentro del final del Flipside en FNAF World.
Podemos verlo tiempo después dentro de Princess Quest, como el rey que nos guía en nuestra aventura, como aparición dentro de la Ultimate Custom Night y como un easter egg críptico sin usar dentro de FNAF Into the Pit. Se le ve muy relacionado con el lado de las almas y sirviendo en gran parte de sus apariciones como una guía para las mismas, otorgando palabras crípticas y simbólicas a quien se lo encuentra, y teniendo aún a día de hoy una explicación prácticamente nula dentro de la franquicia. Nuestro querido contador de historias regresa dentro de Ruin con un paralelo a lo que sucederá al final del juego. Casi a modo de advertencia nos habla de un niño que era cuidado por su madre, y siempre la reconocía por una canción que la misma tarareaba. Una vez, el monstruo para atraer al niño tarareó la misma canción, encontrándose con su final. Siendo esto un claro paralelo a lo que sucede en Ruin, con Mimic imitando a Gregory y engañando a Cassidy para romper su barrera de protección. Según varios diálogos eliminados que pueden encontrarse dentro de FNAF Security Breach, se nos es revelado que Vanessa originalmente serviría como una aliada a lo largo del juego. Esto mismo terminaría siendo recortado, ya sea por cuestiones de lore o de tiempo, y en cambio terminaríamos teniendo los hermosos 11 minutos de Vanessa en el juego. ¡Wow! En Sister Location se nos muestra en cierta parte del gameplay uno de los mayores momentos de shock a lo largo de la franquicia, mostrándonos el cómo los técnicos que se encontraron investigando el subterráneo mientras estábamos dentro del traje Springlock tienen un final bastante grotesco, si se puede decir de esa forma. Explícito me gusta más. Y a pesar de que Scott no se podía permitir mucho por las limitaciones de su motor y su experiencia modelando humanos, podemos ver las siluetas colgadas de los técnicos en los auditorios Funtime, siendo uno de los momentos que más profundo fueron dentro de la franquicia, teniendo en cuenta de que los momentos viscerales de la franquicia se nos muestran más a modo de minijuegos. Algo que nos revela Secret of the Mimic es la manera de actuar tan cínica que tenía Fazbear Entertainment. Esto mismo no solo vendría de Williams, sino también de Henry, por no oponerse y a veces incluso apoyar las ideas del mencionado. Esto viene desde robar empleados dentro de la fábrica, subir la exigencia de los encargos, cancelar deliberadamente encargos para hacerle perder el tiempo a Edwin, hacerlo construir un prototipo de pizzería a último momento, comprar el terreno y la mansión de los padres de Edwin, intentar comprar a Mimic sabiendo que replicaba el comportamiento de la fallecida familia de Edwin, y finalmente robarse gran parte de la tecnología y diseños de Edwin y Fiona tras la desaparición de Edwin en el incendio ocurrido dentro de la atracción. Secret of the Mimic ha sido un gran foco de críticas desde su salida, por la falta de identidad que este mismo tiene, puesto que al ser una entrega que ahonda más en los inicios de Fazbear y directamente desde otro lugar, casi no vemos cosas relacionadas a Freddy, solamente en el final del juego podemos verlos. Esto mismo hizo molestar a varios fans, diciendo que el juego parecía más una copia de Poppy Playtime y que ya no tenía sentido verse como un FNAF, puesto que no se sentía como uno, abriendo de nuevo el debate del futuro de la franquicia a manos de Steelwool. Y si bien se aprecia el trabajo, evidentemente no se puede calificar a FNAF como una franquicia independiente, puesto que la misma ya ha alcanzado extremos de franquicia AA o hasta AAA, entonces se puede entender la crítica y dichas decisiones creativas. En las primeras versiones de Special Delivery existen algunos archivos de script dentro de una versión temprana del juego. Estos archivos no se utilizan en absoluto y fueron eliminados posteriormente. En uno de estos scripts se encuentra algo llamado Fast Facts, que revela información sobre Freddy Fazbear's Pizza y su historia. Y dado que ahora se pueden utilizar los correos electrónicos inéditos, también se pueden utilizar los Fast Facts, utilizarse como teorías y cronologías, puesto que los correos electrónicos son completamente canónicos para la historia del juego. Los Fast Facts son los siguientes. Los animatrónicos originales contaban con trajes de sierra de resortes que debían accionarse manualmente para que los empleados pudieran utilizarlos de forma segura. La receta de pizza Twisted de Fazbear fue elegida como la más deliciosa por 6 de cada 10 niños en todas las encuestas realizadas entre el 88 y el 93. El primer local de la franquicia de Freddy fue en realidad Fredbear's Family Diner. El famoso William Afton es el responsable de la creación de los animatrónicos que todos adoramos. Algunos de los primeros animatrónicos construidos por William Afton contaban con mecanismos de garras que le permitían esconder objetos en su interior. En el 93, la profesión más peligrosa en Estados Unidos era la de guardia nocturno. A pesar de su nombre, los huracanes no son la principal causa de muerte infantil en Hurricane, Utah. El Cupcake de Chica cuenta con un conjunto único de servos y su propio software independiente. Rockstar Bunny fue desarrollado a partir del Bunny original para su uso en las operaciones de la franquicia Freddy Fazbear's Pizza. Dentro de FNAF Into the Pit podemos encontrarnos con una escena que nos muestra explícitamente el evento clave dentro de esta franquicia, el incidente de los niños desaparecidos.
Este mismo, al igual que en la novela gráfica, nos muestra a 6 niños en lugar de a 5, así reforzando más la teoría de que Andrew fue asesinado por William Afton junto a los demás niños, y este sería distinto por haber caído por el pozo de pelotas. Tras la salida de la película de FNAF, en el ArtStation de Giuseppe Buffalo, fue publicada una versión temprana y conceptual de cómo se vería el dispositivo de tortura en la película. Este mismo parece una versión modificada de las trampas de osos que vemos en Saw y parecía ir dentro de la boca de la persona. Sin embargo, quizás por la ejecución e incógnitas que esto podía generar, además de presentaciones de mejores conceptos, más tarde fue reemplazado por la silla de tortura de Freddy. LOLHacks es el nombre de la cuenta alternativa de Scott Cawthon, utilizada para publicar los juegos troll que ya vimos anteriormente. Este mismo se volvería un chiste recurrente a lo largo de sus creaciones, incluso volviéndolo el antagonista principal y jefe final de Freddy in Space 2. Se nos ha revelado gracias a los emails de Special Delivery el historial de navegación de Vanessa. Este mismo incluye búsquedas de temas perturbadores como tortura y cómo inducir la sumisión, además de búsquedas de otros artículos como máscaras de goma realistas y otras cosas. Sin embargo, su actividad en línea no se limita a esto. También buscó información sobre moda y repostería, y el historial es complejo, con detalles contradictorios según la fuente del juego. Su historial fue monitoreado por un compañero de trabajo llamado Luis, quien expresó su preocupación por su comportamiento, esto siendo producto del control de Glitchtrap claramente, y mostrándose este mismo muy preocupado por su compañera de trabajo. No, amigo, no te va a dar chance. FNAF Into Madness fue un juego prometido por Scott en un comunicado que nunca terminó siendo lanzado. Según varias declaraciones de Scott Cawthon, el juego tendría el espíritu de Foxy Fighters, o una fusión de juegos similares al estilo de la actualización 2 de FNAF World, donde muchos juegos se conectaban para crear una sola experiencia. Posteriormente afirmó que sería una compilación de varias ideas de jugabilidad anteriores, similar a la actualización 2, simplemente un juego gratuito para los fans, pero también indicó que el juego podría no llegar a publicarse. El 5 de agosto del 2019, Scott actualizó su hilo principal de próximos proyectos en Steam con información sobre el juego. FNAF Into Madness, en pausa. Este juego originalmente iba a ser un proyecto personal, pero ahora parece que podría ser un proyecto futuro para Steelwool, quizás en 2021. Actualmente estoy trabajando en FNAF 58. Más tarde, en una fecha desconocida, Scott Cawthon actualizó su hilo, eliminando la última actualización sobre el juego y dejando el mensaje de en pausa. ¿O no? Hasta el momento no se han publicado más anuncios ni actualizaciones sobre el desarrollo, pero muchos teorizan de que se terminó tratando de Freddy in Space 2. En su primer video de teorías, MatPat conecta los acontecimientos de Five Nights at Freddy's con un caso real. Este mismo habla de una masacre ocasionada en 1993 en Colorado, en donde un empleado terminaría siendo despedido de un Chuck E. Cheese, y a modo de venganza, este volvería para provocar un tiroteo dentro, asesinando a 4 personas y dejando a una gravemente herida mientras robaba el dinero. Esta última víctima que no murió fue la pieza clave para dar con el tirador, y tiempo después, este, evidentemente, sería encarcelado. Esto sería utilizado como punto de referencia para MatPat, hablando de las víctimas como las almas de los niños y Golden Freddy siendo la única alma diferente, además del perpetrador siendo William Afton. Y a pesar de que todo se narró con el debido respeto, yo opino, ¿what the fuck? FNAF 2 tiene diversos eventos aleatorios a modo de easter eggs dentro del código. Sin embargo, existe una mecánica en específico que fue añadida al juego, pero que no funciona porque esta accidentalmente está rota. Esta misma es la mecánica asociada a este sonido. Según sabemos, cada que vemos a Shadow Freddy o el Endo 02 de pura suerte dentro de nuestras cámaras, es posible verlos durante todo el tiempo que estemos allí dentro. Sin embargo, esto no iba a ser así originalmente. Esto mismo se trata de un error dentro del código, puesto que originalmente podrías verlos solo por medio segundo, y luego estos reproducirían el sonido para desaparecer rápidamente. Este sonido está ligado únicamente a estos en el juego junto a dicho evento, y la mecánica a día de hoy sigue sin ser parchada, y dudo que lo hagan. Es posible encontrarnos de manera muy aleatoria ciertos personajes a modo de cameo dentro de la Ultimate Custom Night. Estos mismos son enemigos dentro de FNAF World y son únicamente estos 3 de aquí. Estos mismos no tienen explicación por su aparición, pero se teoriza, y con se teoriza me refiero a yo pienso, que al estar conectados de cierta forma con el Flipside, puesto que la UCN es un estado mental en el que se encuentra William Afton, existe un puente a través del código con FNAF World, ya que como nos dijo 8-Bit Fredbear, ese mundo se trata de un reino más allá de la realidad, cuyas cosas tienen efecto en el mundo real, por lo que no es descabellado pensar que estos mismos podrían haber terminado aquí tras atravesar las líneas de código en los mundos de FNAF World y cayendo en el río del Old Man Consequences. Pero hey, solo es una teoría. ¡Una juego teoría! Pene, escroto,
En el tráiler de FNAF World podemos ver a Adventure Freddy en un plano 3D ligeramente distinto al final, caminando en diagonal. Primeramente, esto no terminó siendo así, puesto que al final de cuentas FNAF World en su primera versión salió con un mapa recorrible solo en 8 bits, y luego fue cambiado a la versión en 3D. Y a pesar de que técnicamente sí podemos movernos en diagonal, Adventure Freddy no tiene un sprite en específico para dicha animación, lo que nos hace incluso preguntarnos qué fue lo que realmente pasó con dicha animación. Desde ese tiempo se ha hecho bastante ruido en el fandom por una creencia y teoría que se ha planteado, explicando el por qué el diseño de los animatrónicos Withered no existe y que técnicamente se ven como los animatrónicos de FNAF 1, solo que destruidos. Esto inicia debido a que las versiones de los animatrónicos originales con las almas de los niños en el local del 85 son exactamente los mismos que se utilizaron en el 93, local en el que sucede FNAF 1, y a pesar de que podemos ver a los Withered, se expresa un retconeo al diseño de los animatrónicos de FNAF 2, teniendo que verse más bien así. Esto se reforzaría con la salida de Secret of the Mimic, en el que Fiona diseña en primera instancia unos animatrónicos con una estética similar a la de Chica, para luego ser reemplazados por los diseños de Henry, que no son los Withered, son los animatrónicos originales de FNAF 1. Estos diseños realmente sí existirían en esta teoría, solo que nunca serían creados como animatrónicos, y se utilizarían más a modo de diseño de marca, como el logotipo de Freddy Fazbear Pizza Place o en el logo de Fazbear Entertainment visto en FNAF 6, el cual tiempo después fue cambiado. ¿Y saben qué diseño fue usado? Correcto. Este es un animatrónico que estoy seguro que casi nadie conoce, y se trata de Beacon Bonnie. En el modo difícil del nivel de Fountain Foxy en FNAF Help Wanted, los endoesqueletos que aparecen a lo largo del nivel son realmente modelos de Bonnie con el traje invisible. Acercarse a ellos hará que te salga un jumpscare glitchado de Neon Bonnie. Estos tienen toda la textura de su cuerpo, siendo solo la textura de la cabeza, dándole este aspecto glitchado y siendo un animatrónico único de este juego. Ya saben de quién voy a hablarles. Andrew, también conocido como aquel que no deberías haber matado. Se trata del sexto niño asesinado por William Afton en el MSI. Este no sería reportado por la policía, puesto que pertenece a otro momento del tiempo, pero este caería al pozo de pelotas y sería asesinado por William dentro, haciéndolo distinto a los demás. Esto también destacado por Oldman Consequences. Este mismo sería el que atormentaría a William Afton hasta su final en la noche eterna, que sería la Ultimate Custom Night, en donde lo veríamos aleatoriamente como la cara de este niño. Tras su escape a la habitación 1280, Andrew seguiría atormentando a William Afton en el hospital Heracles y no permitiría que este muriera. Y cuando el cuerpo de William explotó, este terminaría dentro del cuerpo del Stitch Wraith, para posteriormente, mucho tiempo después, terminar de matar a Afton cuando tomó la forma de la agonía. Esto mismo mezcla puntos del juego y los libros, y saben que dentro de esta franquicia pocas cosas son confirmadas, pero la especulación general es esa, así que pueden tomarlo como canon para ustedes o pueden sentirse libres de ser comidos vivos por FNAF Twitter. El final de Henry en las novelas es mucho más diferente que en los juegos, puesto que al contrario que su contraparte en los juegos, quien tomaría el cargo de una pizzería para atraer a todos los seres infectados por la agonía del MSI y así acabar con el sufrimiento, plan que terminaría fallando, en los libros su muerte es mucho más... Henry estaba devastado por todo lo que había ocurrido: la pérdida de su hija Charlie, el abandono de su esposa, quien se llevó a su hijo debido a la locura de Henry, y después de lo sucedido con Freddy's, ser culpado por la desaparición de 5 niños. Finalmente descubrió que su socio, William Afton, los había asesinado. Incapaz de soportar el dolor, decidió construir un robot para acabar con su vida, creando así al Suicide Bot, el cual podemos ver en las novelas gráficas. Antes de quitarse la vida, escribió una nota a su hermana diciéndole que no podía aceptar la muerte de su hija, que se había hecho daño irreparable y que mantuviera cerrado el cuarto armario y demoliera su casa si todo salía bien, dándole así un final mucho más deprimente y tétrico a este personaje en las novelas. Tras una actualización en la que no fue mencionado, se añadió un tétrico easter egg dentro de Secret of the Mimic. Este mismo se puede ver tan pronto puedas mirar de lejos la oficina de seguridad, y puede verse una silueta de una persona dentro de las instalaciones. No se trata de un animatrónico, no se trata de una bestia. Es una silueta humana. Esta misma permanece ahí incluso hasta el final del juego y ni siquiera tiene un modelo 3D. Solo se trata de una ominosa silueta desconocida que te observa a lo largo del gameplay. A día de hoy, no tenemos respuesta de quién o qué puede ser. Remember Jeremy, o en español Recuerda Jeremy, es posiblemente uno de los misterios más confusos de todo FNAF, puesto que este mismo es solamente mencionado dentro de FNAF Help Wanted.
Esta frase aparece por primera vez en el código fuente de la imagen de FNAF VR, solo si inspeccionas los elementos de la página. Es posible verla también como una de las posibles frases tras morir dentro del juego, puesto en el monitor. En FNAF Help Wanted 2 podemos encontrar diferentes marionetas alrededor del juego. Estas mismas tienen un peso importante dentro del lore, y el logro que se nos da por obtener una de ellas es Remember Jeremy, mostrando un dibujo con uno de esos muñecos y la careta de Bonnie. Esto hace una directa referencia al alma de Jeremy, alma que posee a Bonnie. Sin embargo, en Help Wanted nos encontraríamos con un nuevo Jeremy, el Jeremy que fue el antiguo beta tester del juego y que terminó siendo controlado por Glitchtrap para posteriormente arrancarse la cara con un cortador de papel. Esto lo sabemos por las cintas dentro de estos juegos. Así que las señales sugieren directamente que Jeremy de Silver Parasol Games, empresa que hizo Help Wanted, es, de hecho, la primera víctima de Mimic. Tape Girl nos deja la tarea de destruir el código, habla mucho acerca de quién será el siguiente en entrar al juego y por eso hay tantos avisos, tantas señales, tantas motivaciones. Recuerda lo que le pasó a Jeremy, el cómo él mismo tuvo pesadillas y terminó rebanándose la cara con un cortador de papel, el cómo Tape Girl se ve incapaz de destruir el código y el cómo tú ahora eres el elegido para destruir a Glitchtrap, cosa que desafortunadamente no podemos descubrir a tiempo. Este nivel se va a poner algo más pesado, así que les recomiendo mucho que no lo vean de plano y se salten a la outro si les parecen incómodos estos temas de aquí. Rebornica es la creadora y principal artista de básicamente todo lo que carreó el fandom de FNAF en sus primeros años de vida, destacando estos artes de aquí. Pero si está tan abajo en este iceberg siendo uno de los últimos 4 puntos, evidentemente saben que algo está pasando. Saquémonos lo obvio de encima. Groomer. No se sientan mal por ella. Groomer. Grumeó gente, menores que salieron a declarar años después del comportamiento inapropiado de Rebornica con ellos. Groomer. Por otra parte, para hablar acerca de lo que hizo Rebornica tengo que tirarme mucho tiempo, así que les voy a hacer una lista y ya si quieren investigar les recomiendo este video de Peyton Place que explica el tema a detalle. No otro. Este está en inglés, pero tiene subtítulos y más vale estar bien informados, puesto que presenta la información de manera estupenda. Aquí voy. Manipulación. Postear acoso sexual con sus personajes. Amenaza de muerte pública a un menor de 13 años. Un call-out a su expareja por dejarle. No importarle para nada la sensibilidad de sus fans y postear sobre eso. Enviar not safe for work a un niño. Regañar a un niño por desahogarse. Declararse como alguien que odia a las Wiccas en público, que es una religión por si no lo sabían. Tenerle miedo a la gente negra, mentir sobre que fue estafada, manipular menores en su blog de Tumblr, publicar Not Safe for Work en su Twitter público a sabiendas de que había niños, sacar provecho de la muerte de uno de sus amigos, fingir un suicidio, tratar de reincorporarse a la sociedad luego de eso y luego fingir un coma, sexualizar OC de un niño frente a él y hablar de Not Safe for Work en ese momento, defender a un abusador, ignorar un tema sensible para un amigo durante una conversación, blackface, gore, comportamiento tóxico y agresivo de manera desmedida, robo de arte y victimización. Hay más cosas, pero es lo más fuerte y destacable de esta persona. Hasta hace unos años ella misma tiene un Discord, cuentas existentes pero no muy activas y por favor, no vayan a decirle nada. No la apoyen, obviamente, dispersen la información si saben de lo que hablan y sin desinformar, pero no insulten, no los hará mejores. Y si se la encuentran de casualidad en alguna red social, solamente bloqueen al usuario y sigan con su vida. ¿Es alguien horrible? Sí, pero no lo será mejor persona insultar a Rebornica. Deskman es la representación de Scott Cawthon en un estado depresivo de su vida y el estado de ansiedad tan recurrente en el que lo dejó el éxito de la franquicia. Les recuerdo y aclaro por si no me están entendiendo, no es un personaje, son los pensamientos de Scott Cawthon, creador del juego dentro de FNAF World. Deskman habla abiertamente sobre FNAF World, la opinión de Scott sobre la saga y el desarrollo de Sister Location. Es un personaje creado por Scott para promocionar Sister Location y para comunicar sus pensamientos al público. No se suponía que fuera así. Ahora todo es un desastre. Es un círculo vicioso, ¿sabes? Pero bueno, casi todo en la vida lo es. El péndulo oscila hacia un lado, luego hacia el otro. Ahora volvemos a la oscuridad. Algo terrible se avecina. Vuelve más tarde. Quizás te cuente más. Scott habla sobre el desarrollo de juegos de terror. Admitió en la entrevista con Dauco que la razón por la que creó FNAF World fue para distraerse de la violencia, el sufrimiento y el asesinato de niños. Creó este juego brillante y colorido, pero ahora tuvo que volver a la oscuridad. Crear terror. Estoy impresionado. ¿Qué haces aquí? ¿No ves que estoy ocupado? Desactivaste mis juegos. No sabía qué más hacer. No quiero decepcionar a la gente, pero no estoy bien de la cabeza. He hecho algo terrible.
Se llama Baby. Es demasiado tarde para desactivarla. Lo siento. Scott habla abiertamente sobre sus juegos, imposible ser más metareferencial. Tras el fracaso de FNAF World, tiene dudas sobre sus futuros juegos y teme que Sister Location decepcione a los fans. Deskman creó a Baby. Scott creó a Baby. Entom se trata de un usuario de Twitter altamente activo en la comunidad que se dedica a hablar de FNAF y compartir teorías, además de ser el principal filtrador de varios libros de la franquicia antes de tiempo. El tema es demasiado largo, así que voy a tratar de resumirlo para no alargar más el video, pero para dejar en claro los aspectos importantes, desde hace mucho tiempo se había publicado entre muy pocas personas una versión preliminar de la guía de Freddy, conocido como Talbert Files. La existencia de este mismo se nos revela gracias a un anuncio que Scott Cawthon había hecho en su Steam, hablando de sus proyectos, debido a que este mismo había dicho que tenía planeado hacer un libro hablando directamente desde el punto de vista de un investigador que daría pistas falsas acerca del lore de Five Nights at Freddy's, y que tiempo después terminaría descartando como ideas no usadas hasta crear lo que conocemos a día de hoy como The Freddy Files. Sin embargo, Entom había logrado hacerse con una llamada copia preliminar de Freddy Files, conocida como The Talbert Files. Este incluso tenía el título escrito debajo y contenía información que, a pesar de no ser canónica, podía ser muy importante dentro del lore, como el nombre canónico del tipo del teléfono, los apellidos de los niños desaparecidos, confirmar que el alma de Foxy y Bonnie eran los hijos de los guardias de FNAF 2 y muchas otras cosas más. Esto mismo, de haber sido cierto, habría hecho entrar a gran parte de la comunidad en crisis, puesto que gran parte de ellos no están preparados para recibir tal cantidad de información. Es decir, miren cómo arde internet cuando sale un nuevo juego. Por lo que el libro sería leído por Entom dentro de una llamada de Discord privada con sus amigos y sería guardado bajo llave para no saturar a la comunidad. Esto mismo por petición de Scott Cawthon. Sin embargo, uno de los amigos de Entom que estaba en esa llamada filtró el libro, no en su totalidad, pero sí en cuanto al contenido que este traía, metiéndose en un problema muy grande. Scott le dijo a Entom que ese libro era real y que no sabía cómo lo consiguió, y tras enterarse de que había sido filtrado, pues le dijo a Entom y a sus amigos que fingieran que era un fanfic, por lo que fue exactamente lo que hicieron. Desafortunadamente, la gente no se quedaría contenta y le preguntarían directamente a Scott en Reddit sobre el libro, a lo que este mismo públicamente negaría la existencia de este, haciendo posts más recurrentes dentro del Reddit de FNAF. Esto dejaría como un mentiroso a Entom, y por lo mismo, además de recibir un montón de hate que estaba recibiendo por parte de la comunidad tóxica de FNAF, sobre todo en Twitter, qué sorpresa, este cerraría su cuenta. No le pasó nada grave, y su amigo reveló que él estaba bien, pero que se estaba dando un tiempo para volver y explicar con un video todo lo que había sucedido. Además de que Scott confirmó que los supuestos correos que recibió Entom de él mismo diciéndole que ese libro existía eran falsos. Cuando Entom volvió, explicó toda la situación del cómo había obtenido el libro, el qué había dentro más o menos, algunas dudas de la comunidad y se mostró muy enojado ante el hecho de que Scott lo haya dejado como mentiroso, puesto que el libro existía y lo consiguió de una persona que se lo revendió, y no podía ser falso. Y a pesar de ciertas incongruencias de personajes que no existirían hasta mucho tiempo después, todo apunta a que el libro realmente sí fue escrito como una versión preliminar de la guía de Freddy. Para este momento había salido Emil Mako, creador de Five Nights at Candy's, quien había tenido también contacto directo con Scott a lo largo de su carrera, y dijo que Scott realmente ni siquiera escribe como se ve en la captura de pantalla, así diciendo que eran capturas modificadas y que Scott Cawthon nunca le escribió a Entom. Por lo que el mismo Entom, dentro del video, abriría e instalaría en tiempo real una máquina virtual de una computadora para abrir su propia cuenta de correo electrónico, y así mostrar sin ningún tipo de mentiras o modificaciones que todo era real, y el email de Scott Cawthon era real. Tenía exactamente su misma dirección de correo electrónico, por lo que Scott quedaría como un mentiroso frente a todo el mundo que vio este video. Mucha gente todavía no le creía esto a Entom, y este mismo nunca se pronunció al respecto más allá del video, esto por lo estresante de la situación, además de Scott no haberse pronunciado al respecto. Sin embargo, el hecho de llevar tu punto tan lejos luego de tanto tiempo en la comunidad sin decir una sola mentira, ganándote la confianza de todo el mundo para mentir por algo que ni siquiera te beneficiaba de alguna forma, no parece lo más inteligente, por lo que yo descarto que Entom esté diciendo mentiras. Sin embargo, ¿por qué Scott también mentiría? Él saldría perdiendo si Entom hacía un video en el que se ve todo el contenido del libro. Toda la comunidad quedó bastante confundida, y GG Games realizó un video en el que incluso ofrece la posibilidad de que Scott sufra de lagunas de memoria, puesto que nada de esto tendría sentido si queremos que ninguno de los dos sea un mentiroso. Sin embargo, yo creo que lo más difícil de la situación es intentar tapar el sol con un dedo, y realmente se trata todo de Scott Cawthon no queriendo admitir su error, puesto que él mismo nunca ha sido un santo como muchos lo pintan, y a eso es a lo que voy a llegar en el siguiente punto. Con la cabeza más en frío y editando a las 3 de la mañana, he de destacar
que todo esto se llevó de esta manera solamente como para darle ese tipo de sentimiento pesado al video. Así que toda esta situación alrededor de los archivos Talbert, tómenlo con pinzas, nunca se confirmó completamente nada. De igual forma, gran parte del fandom sigue pensando que sea falso, nada nos ha confirmado algo 100%. Sin embargo, yo les recomiendo que como siempre tomen el tema con pinzas y saquen sus propias conclusiones, porque lo que yo pienso no tiene por qué ser su manera de ver las cosas. Según leí en alguna parte, Entom también había sido expuesto por haber mentido deliberadamente acerca de ciertas cosas en un cierto punto, pero no tengo información para añadir, así que no les puedo contribuir con eso y lo siento si causa algún tipo de desinformación. De igual forma, el tema está más que frío y con la salida de Secret of the Mimic se ha desmentido mucha de la información que está dentro, pero yo sigo pensando que está muy trabajado para hacer un hoax, así que al igual que el resto de cosas que siempre les he dicho, ustedes tienen la última palabra. Es inspirador, es increíble el aprender de la increíble historia de superación que es que alguien con tan poco que ganar y tan poco que perder haya convertido la retroalimentación negativa de su casi última creación y la haya tergiversado en lo que terminaría dándole de comer por el resto de su vida. Una franquicia que entregaría felicidad y, aunque no esté exenta de críticas, repleta de momentos memorables. Scott Cawthon a lo largo de su travesía ha experimentado con gran parte de las cosas que él ha querido hacer, finalmente teniendo la oportunidad de vivir de la creación de juegos, poder hacer un juego RPG que tuviera mayor apoyo que sus anteriores creaciones, recordar y referenciar los primeros pasos que lo han hecho estar en donde él está justo ahora, debutar como escritor y hacer una extensa saga de libros expandiendo aún más su universo, haciendo una historia tan intrigante con una narrativa que, aunque puede parecer un espagueti, se mantiene compleja, teniendo él mismo la decisión sobre todas las personas que día a día teorizan sin descanso para saber qué pasa dentro de su complejo universo, teniendo la oportunidad de crear una maravillosa comunidad igual o más talentosa que él, creando proyectos maravillosos e incluso llevar su juego a la pantalla grande. Pero no todo en el camino es perfecto. Y a pesar de que su juego ya ha sido tan conocido mundialmente y creando su propio subgénero del terror moderno, él mismo se había visto bastante afectado con las críticas y con el recibimiento incluso de sus propias fans. Este mismo ha tenido pensamientos más allá de la depresión, que se han visto reflejados en autoinserciones como Henry Emily. Él mismo, como gran parte de las figuras conocidas, vive en una constante presión por parte de las personas que siempre están al pendiente de que cree otra obra maestra. Y tras haber sido emboscado por gran parte de la comunidad y por una polémica en Twitter debido al partido político que él mismo había votado para su propia salud y seguridad, Scott se despediría de la comunidad, alejándose en gran parte de Five Nights at Freddy's y entregándole el rumbo de la franquicia a Steelwood Studios, así mostrando finalmente su carta de despedida. O pensábamos. ¿Por qué no nos remontamos al pasado? Veamos una polémica dentro de la comunidad. Lady Fizzy, artista recurrente y por mucho tiempo única artista dentro de la comunidad, que terminaría siendo alguien cuestionable, teniendo en sus cargos alegaciones de grooming, glorificación del nazismo, fascismo y muchas cosas más. Esta misma escribiría fanfictions dentro del universo alterno de ella misma, basado en Five Nights at Freddy's, con temas como necrofilia, pedofilia y acoso sexual. Y a pesar de que el mismo Scott, a pesar de ser alguien desconectado en mayor medida de las redes sociales, este mismo solo la despidió cuando todo el fandom estaba cayendo encima de él. Pinky Pills, segunda artista de FNAF. A pesar de que muchas personas se tiran encima de esta artista por diversas controversias que la rodean, gran parte de las mismas solo se tratan de acusaciones vagas como calco en 3 ocasiones. Pero tenemos 2 en consideración. En primera instancia, la vez en la que esta misma abiertamente se mostró envidiosa, en sus propias palabras, ante Lady Fizzy, diciendo que esta no merecía trabajar para FNAF, que su mérito solo estaba en hacer arte rápido y que esta misma no debía recibir mérito por eso. Pinky Pills declaró que meses después se disculpó con ella, pero en el mismo hilo en donde lo aclaraba, también dijo abiertamente que se masturbaba pensando en Scott Cawthon. Ok. Esto mismo es un comentario desagradable. Ojo, no es ilegal, no es motivo para funarla, pero sí se trata de una extraña acotación que evidentemente Scott Cawthon ya sabía. Ahora, no voy a tomar decisiones por ellos porque ambos son adultos completamente crecidos y ya saben qué es lo que están haciendo. Pero Pinky Pills no se salva tampoco, puesto que al contrario que Lady Fizzy, esta no es una groomer, pero es una persona infantil, una persona a la que le gusta dar su opinión cuando nadie la pide, y eso en internet te hace ver como una mierda de persona. Y me hace preguntarme, ¿acaso Scott no reviste el historial de sus artistas? No me importa si estos dibujan Not Safe for Work o Pinart como le llaman, y estos no los comparten con niños, pero ¿hola? Además de esto, cabe aclarar diferentes cosas que Scott Cawthon hizo a modo de negligencia a lo largo de su franquicia. Scott hizo que el equipo del juego de Roblox, Survival Crew, se hiciera cargo del mal recibimiento que tuvo su lanzamiento.
diciendo que fue un error de comunicación y que eso se debió a que él aprobó una skin y lo confundieron con aprobar el lanzamiento del juego. Si sabes inglés, quizás sepas que hay una diferencia entre decir "Yeah, I think this skin is appropriate", a decirle a un equipo completo "The game is ready to be released". Pero no solo eso, esto no pudo ser cierto, debido a que entre que el juego fue probado por última vez hasta que se lanzó, pasaron 4 meses completos. 4 meses en los que Scott tuvo tiempo para revisar todo lo que sucedió. Y hombre, yo no soy el dueño de la franquicia multimillonaria, pero en 4 meses me supongo que te da tiempo de revisar por encima, aunque sea, un proyecto bajo tu marca. Scott Cawthon anunció su retiro justo después de la polémica en la que entró por el partido que votó. Fue una que era una tontería, cabe decirlo, pero si tanto se repetía el hecho de que la comunidad le exigía tanto, ¿por qué él mismo decidió retirarse justo después de su segunda polémica grande contando la salida de FNAF World? No está retirado, está trabajando y ganando dinero también. Scott no dijo que se retiró solo de los juegos, y me parece injusto que muchas personas hayan ignorado monumentalmente lo que dijo Entom en su video cuando es cierto. Scott, luego de su cancelación, sacó libros, 2 películas con una tercera en escritura, juegos, mercancía, novelas gráficas y otra serie de libros, y cada uno de ellos bajo su aprobación. Scott Cawthon no es el diablo, pero no es la Santa Paloma como la que muchos lo suelen ver. Es un hombre que trabaja en una propiedad intelectual que tiene millones de dólares en valor a lo largo de toda su historia, y momentáneamente se le ha visto ejerciendo prácticas quizás poco éticas, pero que le remuneran de una buena manera. No puedes disfrutar de la comunidad sin que quieran inculcarte sus ideas. No puedes disfrutar de la historia sin que la gente se quiera comer tu opinión. No puedes crear sin que la gente critique tus creaciones. No puedes confiar ni en el creador de la franquicia que tanta felicidad te ha traído, puesto que nadie te debe nada. Escucha tu corazón. No creas jamás todo lo que te dicen y no te dejes guiar por la opinión ajena. Es mejor observar el caos desde lejos. O mejor, ni siquiera observarlo. Como bien se dice dentro de FNAF, deja al demonio con sus demonios. Descansa tu alma. Ya no hay nada más. ¿Qué hay? ¿Cómo están? Muchas gracias por ver el video hasta el final. Yo cuando veo un iceberg y el del video da su opinión en vez de hablar el punto y ya. Espero que hayan disfrutado este iceberg que hice. Es largo y es mucho trabajo de hacer y esto lo estoy grabando fuera del guión. Y les quiero recordar que para el momento en el que se subió también hay un segundo iceberg subido en otro canal. Así que pueden verlo en la descripción o en la tarjeta que está saliendo justo ahora. Obviamente con esa reflexión final solamente les digo, tomen lo que ustedes opinen que es correcto. Esto no es un intento de funa a Scott Cawthon ni nada por el estilo, son solamente cosas que he visto a lo largo de la franquicia y me sorprende que nadie lo haya mencionado. Me sigue gustando Five Nights at Freddy's y de hecho me sigue gustando muchas cosas cuyos creadores son cuestionables, como Helluva Boss, porque Bipsy Pop me cae horrible. Como sea, muchas gracias por ver el video hasta el final, por favor únanse al Discord y los saludos estarán apareciendo en pantalla. Los leería en voz alta, pero no me va a dar tiempo porque tengo que terminar otras cosas con la Antártida, así que gracias a los que me siguen en Instagram, gracias a los que comentan, gracias a las personas que siempre están ahí y recuerden, como dije antes, únanse al Discord, por ahí estoy más activo y pueden interactuar con la comunidad y canjear cositas interesantes como videos o roles o cosas así. Así que bueno, yo los dejo, este ha sido Sky y nos vemos del otro lado.